entonces, ¿cómo puedo ser? Porque toda la vida nos han enseñado a ser todos. O sea, como todos. O sea, como sean obedientes. Ok, quieres que yo sea obediente, pero me enseñas, no me enseñas a ser obediente. Cada día tomamos decisiones y nunca me llegó a pensar que ¿por qué tomamos decisiones? Porque queremos un resultado y no pensamos en el resultado. O sea, desde que abrimos nuestros ojos, suena el alarma. ¿Cuál resultado queremos? Claro. No quiero hacer. Quiero lograr estas cosas hoy. Si espero 5 minutos más, ya estoy atrasado ya por 5 minutos, pero en este momento simplemente tomamos una decisión sin pensar. Esto solo es un ejemplo. Y yo pensé que yo era una persona muy buena, que tomaba muy buenas decisiones. Encontré hoy que no, porque la visión era muy corta. Por todo lo complejo que es, y sí, todo está en movimiento, nada se detiene. Circular. Teorías más, por así decir, las nuevas, para investigar qué es lo más chico que existe en el mundo. Tenés neutrones, protones y el electrón. Más chico que el electrón, se preguntaron, y ahí está la teoría de las cuerdas. La fe, de lo que habla Santiago, cuando te dice, bueno, tú, a ver, creo que de hecho lo busqué instantáneamente para tenerlo acá a la mano, porque decía, bueno, ¿cómo puedo tener fe? Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haciendo buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y incluso en cualquier cosa que uno quiera aprender, siempre te enseñan que lo pongas por práctica, si no te va a quedar solo la... Que nos hemos quedado así, y también decirles a Mike y Jenna, I love tus comentarios, doy gracias a Dios por tus vidas, tremendo, era para no pestañear de principio a fin hoy día, todos los comentarios, la enseñanza, la oración de nuestras hijas, realmente agradecidísimos al Padre por tan maravilloso tiempo. Muy bien. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar y continuar estudiando lo que es el mensaje a Efeso. Nada más que hoy nos vamos a enfocar en las obras de los Nicolaitas. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más, agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y especialmente de saber que tu palabra nunca pasará de moda, siempre será aplicable para cualquier tiempo, especialmente para nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a entender que este mensaje no es para todos, es un mensaje para los que quieren formar parte del reino, Señor. Y te pido que este velo de aquellos que piensan que no pueden ser parte del reino sea quitado, Señor. Fíjate en los corazones de cada uno, de los que creen en Jesús, de los que creen en Yeshua. Tanta gente dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, dentro de todas las religiones, Señor, que tienen el deseo de beber de tus aguas profundas. Abre los ojos, Señor, y úsanos a nosotros para alumbrar como una luz que alumbra, no una luz que encandila, Señor. Que esto lo tengamos bien marcado en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve ser la luz si solo estamos encandilando? Ayúdanos a alumbrar primeramente en nuestras casas, Señor, y luego en los demás lugares, como tú lo has instruido. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Reforzamos entonces con un repaso el mensaje a Efeso. Como siempre, este repaso va a tener algunas mejorías. Me siento yo al estudiar y digo, como estamos en una comunidad familiar, cada vez que estudio la palabra y tenemos tantos recursos en Descubre la Biblia, es como que escucho nuevamente los audios de Joseph o escucho algún otro material. Y digo, Señor, qué gran bendición. Me darían ganas de quedarme solamente en un capítulo de la Biblia y seguir. Pero no podemos hacer eso porque necesitamos avanzar, la vida es corta, hay que administrarla y pues es por eso que este repaso va a tener algunas cositas más que nos va a ayudar a ver con más
profundidad, la riqueza de lo que es el mensaje a las 7 iglesias. Recordemos que estamos interpretando o usando un recurso de interpretación bíblica que se llama Pardés. Pardés, que significa justamente, esto es un acrónimo que tiene que ver con la P, que es Peshat, Remes, Drash y Sot. Peshat es simplemente leer el sentido literal. Si dice 10 es 10. Remes ya es un sentido implícito, es como que ya podemos darle una interpretación al 10 en su contexto. Ya el drash ya es un sentido alegórico, es decir, vamos más profundo de la interpretación sencilla del 10, por ejemplo, del número 10. Y Sod es el cuarto nivel de interpretación, en lo cual ya vamos a un nivel de lo que es el secreto bíblico. Es el misticismo, pero en el sentido bíblico. ¿Ok? No, el misticismo en un sentido no es algo malo en general. El misticismo bíblico tiene cosas preciosas que el Señor nos va revelando conforme podemos llevar eso. Así que en este cuarto nivel de interpretación, nada más le voy a animar, trate de estudiar la Biblia, pero no se desespere por ir a las profundidades si primero no ha estudiado o no tiene la idea de lo que es la Biblia sistemáticamente. Estudiar la Biblia sistemáticamente es la clave o la llave para entender la profundidad, porque si usted va directamente a las profundidades, es como darle a un bebé recién nacido carne sólida y no debe ser así. Vamos a hacer daño al bebé. Lo mejor que podemos hacer con un bebé es empezar a darle el calostro, es decir, la leche materna. ¿Y saben qué es eso en la Biblia? Es la Torah. O sea, cuando alguien quiere convertirse al Señor, lo más importante es guiarle a la Torah de Yeshua. Ese es el calostro. Eso es lo que le va a dar energía, nutrientes para poder caminar el resto del camino de la vida. Entonces, este es el recurso de interpretación que estamos usando. ¿Ok? Ahora, esto es importante aclarar también, esto no lo dije la anterior semana, pero ¿para quién es la revelación o el mensaje de Yeshua específicamente del Apocalipsis? ¿Para quién es este mensaje? Y pues lo tenemos bien claro cuando leemos Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Yeshua, o sea, de Jesucristo, que Dios le dio. O sea, Yeshua recibió la revelación de parte directa de Dios. Nosotros no estamos recibiendo la revelación de Dios directamente. Recuerde, es un reino. Dios no trabaja directamente con la humanidad. Escuche bien eso. Eso cambió El domingo que viene no le... y esto ya no está ocurriendo, sino solamente ocurrió así hasta el diluvio. Escuche bien esto, hasta el diluvio. Dios hablaba directamente con el hombre, pero después del diluvio, Dios siempre ha escogido un hombre. Todo lo que ocurrió después del diluvio es que Dios siempre utilizó un intermediario. El primer intermediario que recibió el pacto eterno fue Abraham. A través de él es que el Señor empezó a manifestar lo demás. Entonces, el Apocalipsis es una revelación, pero no es para todos. Esto es algo que no dije la anterior semana. Por esa razón es que muchos cuando estudian el Apocalipsis llegan a conclusiones que más nos asustan o nos alejan de lo que es el verdadero mensaje del Señor. Entonces, leamos una vez más, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Escuche bien esto. Dios dio una revelación a Yeshua y Yeshua recibió esa revelación para manifestar a todo el mundo. No, no es para todos. Para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos. O sea, no todos, escuche bien esto,
pueden entender la revelación a no ser que sean siervos. Y hoy va a entender quiénes son estos siervos. Esto es importante entender. Si usted no es un siervo, si nosotros no somos siervos, no vamos a poder entender la revelación de Jesucristo. Porque por eso dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Ok? Eso es importante entender. Bueno, sigamos. Dice, y la declaró enviándola por medio, escuche bien esto, ¿por medio de quién? De su ángel a su siervo Juan. Para eso son los ángeles, son mensajeros. Este mensajero se presentó a Juan y le dio la revelación. ¿Ok? Entonces, vamos más adelante. ¿Por qué no es para todos? Porque no todos son siervos. ¿Quién es un siervo? Y aquí mismo lo manifiesta. Dice, esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es un siervo entonces? Un siervo es un estudiante, es un discípulo. No es que la puerta está cerrada para cualquiera que quiera estudiar, pero es un discípulo de Yeshua, es un discípulo de la Torá o de las instrucciones de Yeshua. No es cualquier persona, no es cualquier siervo, es un discípulo de Yeshua. En otras palabras, si tú quieres entender la revelación de Yeshua, necesitas ser un siervo, un discípulo, un estudiante de la Torá de Yeshua. No es para todos, es para sus siervos, es decir, aquellos que quieren aprender a obedecer los mandamientos del Padre dados por medio de Yeshua. Espero que esta aclaración esté bien hecha porque en algunas interpretaciones del Apocalipsis tú puedes ver claramente que la revelación que estas personas están mostrando o enseñando a los demás es una revelación muy superficial y además que no te va a llevar a la profundidad de la verdad, sino te va a terminar asustando. Es por eso que si tú haces una encuesta y les preguntas a las personas cuál es el libro que menos entiendes o que más le tienes temor, te van a decir es el Apocalipsis. La mayoría le tiene temor al Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis es un regalo de Dios para que nosotros podamos tener paz. Aunque usted no lo crea, el Apocalipsis es una dosis de paz increíble para todos aquellos que quieren ser discípulos de Yeshua. Porque a estos discípulos de Yeshua, que aunque son pequeños, dice, aunque no son un gran movimiento, pero son fieles al testimonio de Yeshua y a su palabra, dice que los va a librar de la hora de la prueba que va a venir. O sea, en otras palabras, podemos tener paz de ser candidatos a que cuando venga la tribulación final, porque todos estamos atravesando algún tipo de tribulación, pero no me estoy refiriendo a la tribulación final. La tribulación final es la que viene antes de Yom Teruah, es decir, justo antes de que venga Yeshua. Esa tribulación no va a ser fácil. Amados hermanos, tenemos que tener mucho temor en este sentido, porque no todos van a poder digamos, pasar esa prueba si no está en Yeshua. Esa prueba va a ser bastante fuerte. Esa es la última prueba, justamente antes de la manifestación del Rey de Reyes. Bueno, espero que eso esté muy claro. Un siguiente punto, el juicio de Dios. Como es para sus siervos también, en realidad, este juicio comienza por la casa del Padre, es decir, comienza por los hijos. Eso dice 1 Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ustedes saben que el Evangelio de Dios es la Torá de Yeshua. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque la Torá, sin la interpretación de Yeshua, puede convertirse en una carga pesada para tu vida. Por eso es que Yeshua vino y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. O sea, la Torá de Yeshua es la Torá que tenemos que estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre la Torá normal y la Torá de Yeshua? En realidad son lo mismo. La diferencia es la interpretación del rabino. En otras palabras, el único rabino que nos puede dar la interpretación correcta y vigente es Yeshua. Cualquier otro rabino, por más judío que sea, no tiene la legalidad ni la vigencia para estos últimos tiempos. Antes sí, antes del año 2000 sí, pero después de que vino Yeshua, toda autoridad le ha sido dada únicamente a él, es decir, a Yeshua. Así que tengamos muy en cuenta eso. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen la Torá de Yeshua o el Evangelio de Dios? Recordemos, Yeshua vino a traernos justamente este Evangelio, la Torá interpretada por Yeshua. Bueno, eso es muy importante repasar y tenerlo muy claro. Entonces, aquí tenemos los 7 versículos en los cuales hoy sí vamos a terminar, porque no me voy a enfocar en todos, ya lo hice la anterior semana, pero sí le voy a dar un repaso, como lo estoy haciendo, repaso y algo nuevo, repaso y algo nuevo. Así es que Apocalipsis 2 del 1 al 7. Lo vamos a leer. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense bien, saluda y da un reconocimiento con exhortación, porque dice después, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y la exhortación dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. En eso vamos a trabajar bastante hoy, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos regresando a casa. ¿Ok? Entonces, esta vez el orden de este repaso va a ser un poquito diferente a la enseñanza anterior. Bueno, como este es un mensaje de Efeso, ¿quiénes son los de Efeso? ¿Quiénes son los efesios? Pues esta carta se va a aplicar también para mí y para ti. Escucha bien esto. Muchos interpretan los mensajes a las 7 iglesias de forma cronológica, como vamos a decir, como que si la historia fue para cada etapa. Pues esa es una forma de interpretación. Ya les dije que no vamos a enfocarnos en eso. Lo que vamos a hacer es enfocarnos en la realidad del tiempo de la iglesia de Efesios para aplicarla a nuestra realidad. En otras palabras, nos vamos a identificar en cada una de las siete iglesias y vamos a ver qué nos falta o qué nos sobra cuando nos identificamos en cualquiera de las 7 iglesias. O sea que hoy vamos a ser Efesios. Hoy somos Efesios. ¿Ok? Y vamos a ver qué parte nos corresponde cambiar o qué parte nos corresponde corregir o mantener.
Bueno, el contexto de los Efesios rápidamente, estamos hablando de una iglesia súper fuerte, estamos hablando de un grupo de personas que ya salieron del paganismo y estaban entrando directamente, es decir, a ser hebreos. Es por esa razón que el mismo Pablo les escribe dándoles elogios por por el nivel de madurez que ellos tenían en decir, bueno, ya no queremos más estos libros, ya no queremos más estas enseñanzas paganas. Ellos decidieron ni siquiera vender sus, vamos a decir, por ejemplo, los arbolitos de Navidad, como dijimos la anterior semana, de pronto tú has invertido mucho dinero dinero en eso y dices, no, mejor lo voy a regalar a otra familia. No, ellos ni siquiera hicieron eso, tiraron todo por la borda porque no querían ni siquiera pasarle a nadie algo de paganismo. Así de fuertes eran los efesios. No sé si alguno de nosotros está viviendo esas experiencias, pero de pronto para ti fueron reveladas las raíces hebreas o es decir, la fe bíblica, y tú has dicho, yo lo que quiero es esto, y no importa lo que me cueste, yo me voy a dar el todo por el todo. Así que si tú estás atravesando una situación de amor así tan grande, es para ti también esta carta. Así que es aquí donde Pablo también nos aclara el gran misterio. El gran misterio tiene que ver con que no somos ya extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Es decir, podemos tener una ciudadanía legal, no una ciudadanía prestada ni digamos de favor, sino una ciudadanía legal, tal cual cualquier judío podría tener. Por eso dice la Biblia que no hay diferencia entre los judíos y los griegos, pero no lo puedes ver como griegos simplemente, sino esos griegos que dejaron de ser gentiles, esos griegos que dejaron de seguir a Grecia. Eso es lo que tiene eh, que ver con una iglesia de este tamaño de fe, de este tamaño de decisiones. Entonces, Pablo evangelizó un lugar así, un lugar donde estaba una de las maravillas del planeta que tiene que ver con justamente este templo que está en Asia, en el Asia Menor, el templo de Artemisa, llamada Diana para los romanos, una de las 7 maravillas del planeta. Esto lo habíamos hablado la anterior semana y como usted verá también por aquí pasaron grandes predicadores como Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, Pablo, nuevamente Timoteo y al final la carta la leyó, la carta a los Efesios fue enviada por Pablo a Tíquico y fue él quien leyó personalmente la carta. O sea, se ha rodeado esta comunidad de gente de bastante conocimiento bíblico. Bueno, de pronto eso nos ha pasado a nosotros también. Yo estoy rodeado, usted está rodeada de gente de Descubre la Biblia y de otras comunidades mundiales más. Y es gente tremenda que nos puede enseñar la palabra. O sea, ahora nosotros no podríamos decir como hace, digamos, 30 años, José podría decir, qué pena que somos tan pocos que estamos en el camino. José nos contaba que era antes tan raro ver que alguien se convertía al Señor en cuanto al camino, ¿no? Es decir, en cuanto a las sendas antiguas. Pero ahora esto se ha convertido en algo que casi ya es normal que las personas digan, pues se ha abierto mis ojos, porque el Señor está despertando a uno y a otro de una y de otra manera. Nunca vamos a decir que hay un modelo perfecto. El Señor puede despertarnos de la forma que Él quiera. El asunto es que todos tenemos que estar en la Torah de Yeshua. Ese es el asunto, ese es el objetivo principal. Bueno, la iglesia de Efeso tenía una característica muy fuerte, es que ellos se reunían en los hogares. Y eso es lo que está sucediendo también en este tiempo. Nos estamos reuniendo en las casas, en los hogares. ¡Qué bendición! Eso es algo muy importante. Entonces, en eso justamente vamos a trabajar en este enfoque de los hogares, en este enfoque de estos hogares que son fuertes bíblicamente. Espero que tu hogar por lo menos tenga ese deseo, si es que todavía no es fuerte bíblicamente, pero si tienes ese deseo, ya podrías considerar que esta carta es para ti también. Ok, versículo 1, esta vez lo vamos a hacer así bien ordenadito. La anterior semana me enfoqué directamente en la sobra, perdón, en lo que es haber dejado el primer amor.
Hoy vamos a hablar de eso también, pero muy, muy rápido. Así que comenzamos con nuevo material y vamos al versículo 1 y 2 para ver de qué está hablando estos tres pasajes. El mensaje a Efeso. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Una vez más, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Pues el que está enviando el mensaje. ¿Quién está enviando el mensaje? Dios mismo, el Eterno mismo. ¿A quién le está enviando el mensaje? A Yeshua. ¿Ok? O sea que Yeshua conoce tus obras. Él conoce todo de ti. No hay cómo hacer algo y decir que el Señor no está poniendo atención a lo que tú haces. Él tiene la capacidad de aún poner atención a cualquiera de tus cabellos. Sí, a cualquiera de tus cabellos. Uno diría, pues se le fue de la mano al Señor en el caso mío porque se cayeron todos mis pelos, pero Él los tiene contados y los tiene bien guardados. Seguramente me los va a devolver o tal vez me dará nuevos cabellos en la regeneración. Espero que sean nuevos. Yo creo que van a ser, obviamente, pero todos mis cabellos, todos los tuyos están, este es un ejemplo, obviamente, están revisados, controlados, porque Dios conoce todas tus obras. Y esto a mí me trae tanta paz, porque en el ministerio muchas veces cuando estamos sirviendo al Señor, tú mismo como padre te das cuenta, a veces nuestros hijos o las personas a quienes servimos, muchas veces ni se dan cuenta del trabajo que cuesta alimentar al rebaño o alimentar a las ovejas, y no porque sea mi comida, sino para que la comida que el Señor nos da de la Torá de Yeshua la podamos poner al nivel de las ovejas o de las personas. No es fácil, especialmente ahora que estamos en las sendas antiguas, porque ya no podemos predicar libremente, porque hemos leído algo en un libro o porque hemos encontrado algo en cualquier lugar o algún hombre nos ha dicho algo, algún líder, algún ungido. Ya no podemos predicar así. Ahora predicamos porque hemos confirmado que eso está escrito en la Biblia y no contradice la Torá. Y ese es un trabajo distinto al que antes de pronto hacíamos. Un trabajo en el cual lo único que hacías era prácticamente planificar los eventos anuales y tratar de predicar en base a esos eventos anuales. Si era Pascua, predicaba sobre la Semana Santa, entre comillas, si era Navidad, predicaba sobre la Navidad, y si veías que en tu congregación había problemas de divorcios, predicabas sobre los divorcios, en fin, predicabas conforme a los eventos. Pero ahora ya no es así. Ahora predicamos en base a un sistema. Ahora predicamos en base a un orden. Y el deseo nuestro, y espero que sea el tuyo también como padre, es predicar a tus hijos de forma ordenada. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Ya no podemos predicar así como agarrando la Biblia y decir, no, a ver, ¿dónde me toca? No. Aún tu casa, escucha bien esto, aún en tu casa estés atravesando problemas de cualquier tipo. Es verdad, tienes que solucionar esos problemas porque son urgentes, pero que eso no te distraiga de enseñar la Biblia a tus hijos de forma ordenada, porque si no, tus hijos no van a tener buenas obras. Las buenas obras vienen a causa justamente de conocer la Biblia sistemáticamente. Y permítame explicar un poco más. Yeshua conoce todas tus obras. ¿Qué son las obras? Porque aquí dice, yo conozco tus obras. Y saben que a las 7 iglesias le repite, yo conozco tus obras. No todo se repite a las 7 iglesias, pero lo que sí se repite es decirles, yo conozco tus obras. El Señor conoce tu arduo trabajo, tu paciencia. En este caso específico le dice varias cosas más, pero vamos a enfocarnos. ¿Qué son las obras? ¿Qué son estas obras?
Y bueno, las obras son las acciones que hacemos para guardar la Torah de Yeshua. O sea, no son cualquier tipo de obras. No se refiere a tener el trabajo de misionero e ir a las naciones y llevarles comida, pan, o en tu misma casa. Yo hacía, por ejemplo, allá en mi país muchísimas obras de beneficencia social. Llevábamos con un grupo de amigos comida a los pobres y ni siquiera a cualquier momento. Lo hacíamos durante la madrugada. Llevábamos frazadas para cubrir a los niños en las calles. ¿Y sabía usted que esas obras no son malas? Esas son buenas obras, pero no son las obras que Yeshua nos está mencionando aquí. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque en realidad toda obra que hace un bien a la sociedad, pues lo puede hacer hasta un ateo. Y esto no está dirigido a los ateos. Entonces, ¿cuáles son las obras que el Señor conoce? ¿Cuáles son esas obras que el Señor sabe bien que tú estás haciendo? Pues estas obras tienen que ver con las acciones que nosotros hacemos para guardar la Torah de Yeshua, es decir, guardar los mandamientos del Señor. Podemos empezar guardando el Shabbat, las festividades bíblicas, la alimentación bíblica, etcétera. Esas son las obras bíblicas. Yo sé que no te lo han dicho. Y si te lo han dicho, de pronto solamente lo han mencionado. Pero si usted quiere hacer obras bíblicas, una de las primeras obras bíblicas es guardar Shabbat. Así de claro, así de sencillo también. Espero que esto no te complique la vida y estés pensando, y pues, ¿cuáles son las obras bíblicas? Una obra bíblica tiene que ver con guardar el Shabbat. En realidad, las obras bíblicas tienen que ver con guardar los mandamientos. Y esto le aclaro con algo muy interesante. La palabra doctrina o el tener doctrina en la mentalidad hebrea se refiere a las cosas que haces. En otras palabras, tú puedes reconocer a un hebreo, vamos a decir un judío ve lo que haces y te dice, esa es tu doctrina. ¿Cómo es la mentalidad occidental o la mentalidad que no es hebrea? Pues en la mentalidad occidental uno puede ver lo que hace una persona, pero en realidad en la mentalidad occidental la doctrina no es lo que haces, sino lo que piensas. Ese es el problema en realidad en la mentalidad occidental, porque la doctrina se ha vuelto más una filosofía. En otras palabras, tú puedes estar leyendo la Biblia y en la Biblia te dice debes guardar Shabbat, pero como tienes mentalidad occidental, tú lees la Biblia, guardas Shabbat, pero en tus obras no guardas Shabbat, guardas cualquier otro día. Pero en la mentalidad bíblica es Shabbat, séptimo día, guarda Shabbat, pues si lo haces, esa es tu doctrina. ¿Quieres saber cuál es tu doctrina? Si es hebrea o es occidental, pues pregúntate qué es lo que haces. Y la misma Biblia dice, ¿quieres saber cómo es tu fe? Muéstrame lo que haces, o sea, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a decir qué fe tienes. Así que es más sencillo este camino que el camino de la filosofía humana. ¿Ok? Bueno, estamos avanzando. Creo que les puse en mute porque si hay preguntas, póngalas en el chat o comentarios. ¿Ok? Entonces, estamos con esto de qué son las obras. Las obras, entonces, son acciones que hacemos para guardar la Torah de Yeshua. No es cualquier obra. Ahora, hay dos tipos de obras. Recuerde algo muy importante en esto de las obras. Mucha gente hace obras, pero es porque tiene una fe intelectual, es decir, conoce Torah, conoce todo eso, pero cuando guarda sus obras, estas obras, guarda Shabbat, puede hacer todo eso, pero no hay una transformación del corazón si es que tú no tienes un cambio en tu forma de pensar. A ver si me explico. Tú puedes guardar Shabbat, puedes guardar las festividades bíblicas, pero si tu carácter es el mismo, no hay un cambio. Porque el objetivo de estas obras, cada obra que hacemos es como cuando un escultor viene con un martillo y está formando en ti un justo, o sea, un hijo de Dios. Recuerde, los hijos de Dios vamos a ser llamados justos. Dice, hay dos tipos de obras. Una tiene que ver, y estoy hablando
Escucha bien, no estoy hablando de todas las personas, me estoy enfocando ahora en los que quieren ser siervos o quieren aprender la Torah de Yeshua. Hay dos tipos de obras. Las obras de la ley escrita, o sea, la Torah bíblica como tal, y el otro tipo de obras son las obras de la ley oral. Esto lo puedes encontrar en Gálatas, lo puedes encontrar en Romanos también. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos obras? Las obras de la instrucción escrita, o sea, mal llamada ley, la Torah, es decir, las obras de la Torah de Yeshua específicamente, son diferentes a las obras de la ley oral. Se parecen en cierto sentido, pero en realidad las que son el fundamento bíblico del cambio de conducta o carácter que tú y yo podemos tener están basadas en las obras de la Torah. En otras palabras, las obras de la ley oral no son malas, pero se transforman en un maquillaje de tu apariencia exterior, porque las obras de la ley no transforman el carácter. Entonces, ¿cuáles son las obras que está revisando, que está queriendo encontrar Yeshua en tu vida? Pues que si tus obras van de acuerdo a la Torah escrita, porque si tú tienes obras que son de la Torah, de la ley oral, sí vas a recibir el aplauso de toda la humanidad, de todos los amigos que tengas, de todos los que están guardando Torah contigo de pronto, pero no de Yeshua. Yeshua ha reprendido a aquellos que se enfocaban demasiado en las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues son mandamientos agregados, los cuales no son malos. Escuche bien esto, a ver, para que se pueda entender mejor. Recuerde que esta comunidad trata de llevarle al equilibrio para que usted ni yo nos judaicemos, porque el objetivo de esta comunidad es ayudarte a que tú aprendas a seguir los pasos del Yeshua judío, no para ser un judío más, sino para ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios. Y no es necesario, escucha bien esto, tener que estar guardando las obras de la ley para que tú te sientas más espiritual. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que esto se pueda entender muchísimo, muchísimo mejor. Pregunto, y puedes ponerlo en el chat. El guardar, es decir, el prender las velas en Shabbat, ¿esto está escrito en la ley oral o está escrito en la ley escrita? ¿Quién responde? ¿Dónde puedes encontrar? Y hasta en Google puedes encontrar por si acaso. ¿De dónde viene el poner las velas en el Shabbat? Exactamente. Viene de la ley oral. Ahora, ¿eso es malo? En absoluto. Es precioso. Lo malo es que tú pienses que cuando no pones velas no estás guardando bien el Shabbat. Eso es lo malo. Porque en ese caso le estás dando más valor a una tradición oral que a lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah en general en cuanto al Shabbat? Pues que debes descansar para estudiar la palabra y enfocarte en tu familia. Es para eso el Shabbat. El Shabbat no tiene, muchos se enfocan en no prender fuego y todo eso. Sí, claro, es verdad, pero si lo estudiamos en un contexto, no se refiere específicamente a no prender fuego. Entonces, ¿qué harían las personas que están en un invierno crudo? O sea, se mueren. Y en Israel hay inviernos bastante fuertes. Te congelas. O sea, tenemos que tener mucho cuidado por eso con que no se nos suba demasiado la ley oral. ¿Cuáles son esas obras que el Señor está revisando en nuestras vidas? Son las obras que tienen que ver con la Torah escrita, la Torah de Yeshua. Así que ese es el equilibrio que quiero mostrarles en este camino, porque si nos enfocamos he escuchado a personas que me dicen, hermano, no puedo guardar mi Shabbat, me es tan difícil, más complicado, y les pregunto, ¿y cuáles son tus fallas? Es que no me da tiempo para hacer el pan halal. Y poder mostrarme dónde está el pan halal en la Torah, no lo vas a encontrar. No hay el pan halal. Mucha gente está más preocupada con hacer el pan halal. Si lo puedes hacer, hazlo, qué bendición. Pero si eso está trayendo estrés a tu vida, y hay que tener cuidado con eso.
Sí, muchas veces en casa, cuando queremos hacer el ritual del pan, que es un bonito ritual, usamos galletas, excepto en las fiestas bíblicas, excepto en las fiestas bíblicas. Ahí sí usamos pan halal, el mejor que tengamos. ¿Me explico? Pero estas obras que está observando Yeshua tienen que ver con que si son obras de la Torah escrita o de la Torah oral. Espero que esto esté muy claro para que no nos asustemos y pensamos que el Señor nos está revisando las obras de dar comida a los pobres. No, esas son obras que mínimo un ser humano debería hacer. Eso está incluso dentro de las leyes de la humanidad que Dios le dio a Noé. O sea, no es algo que por lo cual deberías jactarte si das dinero para los pobres. Eso es una obligación como seres humanos. Deberíamos siempre ayudar al pobre. Pero esas obras son obvias. Las obras que el Señor está revisando son estas obras que tienen que ver con si guardamos o no la Torah, o la Torah escrita. Gálatas 2, recuerden, no estoy diciendo los mandamientos de la Torah, de la ley oral son malos. No, no, recuerden, ni Yeshua vino a decir que son malos, vino a ponerlos en su lugar. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Se lo voy a poner en palabras fáciles de entender. Sabiendo que el hombre nunca cambiará su carácter por simplemente las obras de la ley. No vas a poder cambiar. Lo único que transforma el carácter es la Torah y no con una fe académica o una fe intelectual. Es una fe práctica, es decir, que la aplicas primero en ti y luego en los demás. En eso consiste la fe bíblica. La fe intelectual te agranda el conocimiento y te hace ver que tú sabes más, pero tu carácter es el mismo. Ese es el problema. Así que cuando nosotros estamos guardando los verdaderos mandamientos del Señor, que son los mismos en realidad, nunca vamos a olvidar que el cambio comienza por nosotros. Entonces dice, sí, no, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, Yeshua. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados en la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente, mucha gente piensa que esto es la Torá. No, eso es otra cosa. Puesto que por las obras de la ley nadie podrá cambiar, nadie será justificado. ¿Qué quiere decir justificado? En este sentido, Yeshua no va o sea, no te va a premiar por estas obras. Yeshua te va a premiar por las obras principales que tienen que ver con la Torá. Esas son las obras que Él quiere ver en tu vida, porque Él conoce tus obras. ¿Ok? Amén. Espero que esto se esté entendiendo. Entonces, cuando decimos versículo 2 aquí, yo conozco tus obras, Yeshua te está diciendo, yo sé qué obras estás guardando, tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar los malos, etcétera, etcétera. Se refiere a eso, principalmente tu actividad. Y nunca se sienta mal cuando alguien no le aplaude. Lo importante es que Yeshua le aplauda. Seguimos adelante. Siguiente parte del versículo. Hoy voy a profundizar un poquito más en esto. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos. Ay, ay, ay. Que no puedes soportar a los malos. Usted sabe que no es fácil soportar a los malos. Mira esta mujer. Esta mujer está apenas tratando de subir una escalera, pero está cargando un elefante. No puedes soportar a los malos. Incluso dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, o sea, enviados, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué tremenda esta iglesia, qué tremenda esta congregación, esta asamblea. Es una iglesia, es una congregación, son personas que hasta no pueden soportar a los malos. Y eso es bueno. Claro, imagínense vivir así como esta mujer, soportando y soportando un peso que Yeshua les decía en Mateo 23 a los escribas y fariseos que ellos no querían ni levantar con un solo dedo. Ni con un solo dedo ellos querían levantar. Pero claro, querían ver a las personas así, cargando la ley oral, cargando mandamientos pesados, y ellos no podían ni siquiera cargar con un dedo eso. ¿Quiénes son
los malos? ¿Quiénes son los malos? Se lo voy a poner bien fácil. Los malos están identificados en la Biblia. ¿Quiénes son los malos? A ver, ¿alguien puede poner en el chat qué se le ocurre a usted? ¿Qué le viene a la mente? ¿Quiénes son los malos? Yo sé que va a disfrutar al conocer todo esto. Yo disfruto, la verdad, al aprender esto. De pronto, si alguien pone, ya es algo que no sé, me va a gustar ver. ¿Quiénes son los malos? Y ahí Jenna ya lo dijo en su palabra y es así de claro. El único que define el bien y el mal es el creador de la vida. El único que define qué es lo bueno, qué es lo malo, es el Señor. Él es el que define lo bueno y lo malo. Ahora, si le preguntas a un ateo qué es lo malo, él va a depender de su pensamiento, de su forma de pensar. Y como no nos guiamos por lo que dice el hombre o las religiones, pues para nosotros lo malo tiene que ver con lo que Yeshua llama malo. Veamos, esto está en un versículo en la Biblia que tiene que ver con Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es hacer obras? Escuche bien esto, porque todo aquel que sus obras son malas, o sea, todo aquel que hace lo malo, aborrece la Torá y por supuesto no viene a la Torá. La Torá es la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece el orden, la instrucción, aborrece la luz y no viene a la luz. Y usted sabía que Yeshua nos dijo que somos la luz como segunda identidad nuestra. Lo primero que nos dijo ustedes son la sal de esta tierra. Dentro de nuestras funciones, la segunda función importante, pues la primera es ser sal. Ustedes son la sal de este mundo. Pero después dice, y son la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra, le ponemos sabor a esto. Es decir, nosotros le damos, preservamos también esta tierra, gracias a los hijos del Señor que la tierra está siendo preservada todavía. Pero la segunda función es que somos la luz, la luz. Nosotros somos la luz. O sea que si queremos no ser malos, tenemos que amar la luz, amar la Torá de Yeshua. Dice el Salmo 37, 1, 2, no te irrites a causa de los malhechores, o sea, de los que no aman la luz. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. En eso consiste, amados hermanos, cuando hablamos de quiénes son los malos. Los malos generalmente no aman la Torá de Yeshua. Ellos acostumbran a reemplazarla y ponerte cargas pesadas. Eso hace un malo. Eso hace una persona mala bíblicamente. Un malo no es el que te está mirando con la cara fea o aquel que te quiere golpear. No, esos son malos en esencia, pero malo en este sentido son aquellos y a los cuales los de Efesios no podían soportar, son aquellos que te hacían ver la vida a cuadritos. Por eso dice Yeshua en Mateo 11:28, vengan todos aquellos que han sido cargados, que han sido trabajados, que no pueden, que están estresados, yo les voy a dar descanso. Porque los malos te van a poner mucha carga. O sea, los malos en esencia no aman la Torá, por lo tanto te van a dar un montón de reglas, un montón de cosas. Ahí lo dijo ahí David, son los impíos, son los que viven sin ley. Te van a llenar de un montón de cosas. Cuidémonos de esas cosas. Dice entonces, ¿quiénes son los malos? Aquellos que no quieren amar la luz. ¿Cómo se puede? Y continúa el versículo, entonces dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y tenía la capacidad esta congregación de Efesios de incluso tenían como, vamos a decir, la máquina que detecta mentiras. ¿Escucharon de esa máquina? Pues ellos lo tenían.
y los has hallado mentirosos. Bueno, es una figura comparativa que estoy diciendo que ellos tenían la máquina. No vayan a pensar que hay una máquina así, pues no sé si habrá, pero sí hay una forma de detectar quién está mintiendo. Pues aquí hay una forma. También Juan lo dice. ¿Cómo se puede saber quién está mintiendo? Juan 3:20. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Escuche bien. El que dice, yo conozco a Dios, yo amo al Señor, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que, amados hermanos, sí podemos hallar quién está mintiendo. Ni siquiera me atrevo a decir los mentirosos, porque yo mismo en algún momento estaba en esta posición, pero ahora no quiero saber de esta posición. Yo quiero cada día revisar mi vida y espero que tú también lo hagas para que no estemos cayendo en para no ser hallados mentirosos. ¿Por quién? Por Yeshua. Él es el que nos está enseñando, nos está mostrando nuestras obras, y Efeso, los de Efeso, podían incluso tener la habilidad de ver quién estaba mintiendo. Y no es fácil esta habilidad. Necesitamos conocer bien la Biblia. ¿A quiénes les dijo Yeshua que eran mentirosos? Les dijo a los escribas y los fariseos. ¿A todos? No, a algunos, porque había muy buenos escribas y algunos muy buenos fariseos. O sea, no es a todos. Cuando leas la Biblia, no vayas a pensar que todos eran malos de los escribas y los fariseos. Habían algunos que eran buenos. No seamos hijos del padre de la mentira. Vamos a ver, Juan 8:43. Recuerde, el contexto está hablando un mensaje para los escribas y los fariseos. Dice Yeshua en un punto, ¿por qué no entienden lo que les digo? Miren, Yeshua mismo aquí ya estaba diciendo, ¿qué les pasa? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Ya dice Yeshua, él mismo se responde y dice, porque no pueden oír mi Torah. O sea, porque no pueden oír mi instrucción, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En otras palabras, tengamos cuidado de nosotros mismos. Nosotros podríamos caer en esto. Si somos Efeso, no escupamos arriba. Recuerde lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Este camino, hermanos, es emocionante porque es como todo el tiempo estar con un espejo y mirarte a ti primero. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Amén. Exactamente, como dicen algunos de ustedes. Y hay una referencia tremenda también en 1 Juan 2:3-6. Se los recomiendo. Gracias, Jen. Y como Jaimito dice, hagamos un examen. Sigamos, versículo 4. Estamos en estos 7 versículos y estamos avanzando. Esto ya lo hicimos, esto lo vamos a avanzar rapidísimo. Versículo 4. Pero tengo contra ti. Primero lo felicitó, le dijo muchas cosas, pero aquí viene. Pero tengo contra ti, les dice a Efeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, esto lo hemos estudiado la anterior semana, así que no voy a dar mucho tiempo a esto, sino solamente a las conclusiones. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué significa dejar tu primer amor? No se refiere obviamente a ese amor platónico que de alguna forma a veces hemos confundido. ¿O sabía usted que uno puede tener un amor platónico incluso con Yeshua, con Jesús? Ese es el amor que te impulsa al principio, pero apenas avanzas un poquito, ya después te estás tirando la toalla y ya no quieres saber más. El amor platónico generalmente es así.
te anima, te emociona para que avances una cuadra. Pero como esto es una maratón, bien se sabe si verdaderamente tu amor es puro y verdadero y es además un amor basado en la escritura, cuando estás continuando la maratón hasta el último día de tu vida. El camino del Señor, la carrera a la cual nos llama, no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia, es una maratón. Así que el primer amor, es decir, aquello que no deberíamos dejar nunca en nuestras vidas, es lo que nos hace ser sal. Escuche bien esto que le estoy diciendo, nos da el sabor. Nunca olvidemos por eso de dónde hemos salido, de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando hacemos esto, nos olvidamos del primer amor. Así que revisemos nuestras vidas y pues vamos a entender qué significa dejar tu primer amor. Ya les dije, no voy a avanzar mucho en esto, sino solamente a las conclusiones o algunos puntos importantes. Habíamos estudiado que la iglesia de Efeso en esos tiempos, en el primer siglo, hablando del contexto bíblico, era una iglesia celosa, una iglesia bastante fuerte en el sentido de la fidelidad a las escrituras, pero se habían metido tanto en las escrituras que al final ya se volvieron profesionales de la Torá. Así que no seamos profesionales de la Torá, hacer las cosas como que ya Pascua viene, yo ya sé cómo guardar Pascua, yo ya sé cómo guardar panes sin levadura, etcétera, los Shabbats, pero llega un momento en el cual te has hecho tan profesional que ya, ya no hay vida en lo que haces. Una vez más, caíste en una religión, esta vez con Torá, pero igual religión. Usted sabe que podemos caer en una religión cuando ya hacemos las cosas como metales, que suenan, que hacen ruido, pero no hay en nosotros esa vida abundante que tiene que haber todos los días. Y ese es el pecado de los judíos justamente antes de que fueron dispersos o fueron exiliados en Babilonia. Ellos tenían un orgullo espiritual. Generalmente, cuando hay orgullo espiritual, es que el amor en nosotros se ha enfriado o disminuido. El amor por obedecer al Señor. Así que es así donde claramente aquí nos va explicando Yeshua qué es dejar el primer amor. Ya habíamos concluido la anterior semana que dejar el primer amor tiene que ver que cuando Yeshua les exhorta, les dice en Mateo 23, les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la instrucción. ¿Qué es lo más importante de la instrucción? Pues el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo demás. Es importante hacer las cosas con justicia. Primeramente tú. Es importante hacer las cosas con misericordia. Primeramente ten misericordia con los de tu casa. Después con los vecinos, porque a veces somos más misericordiosos con los extraños que con nuestros propios hijos. Tengamos cuidado con eso. Y la fe tiene que ver justamente con ser fieles hasta el fin en el camino, en la Torah. Estas palabras les habíamos explicado también. Justicia tiene que ver con el hebreo sedek, de aquí viene la palabra justamente solidaridad, sedaká, ofrenda, caridad. La palabra misericordia tiene que ver con rahamim, que quiere decir ser compasivo todo el tiempo, cada día. Por eso es que el Señor dice, renueva sus misericordias todos los días. Así que misericordia en el hebreo es ser misericordia ayer, hoy y hasta que te vayas, hasta que nos vayamos. Fe en hebreo es emuná. Fe en hebreo no es filosofía. Fe en hebreo son acciones. Esto quiere decir acciones que tienen que ver con ¿qué? Con la fidelidad, con la integridad a la Torah de Yeshua. Entonces, si dejamos estas tres cosas, hemos dejado el primer amor. Estos son nada más ejemplos de lo que significa dejar el primer amor. En otras palabras, haciendo un análisis drash, o sea, un análisis de un nivel, de un tercer nivel, estamos viendo que
Dejar el primer amor significa dejar lo más importante, es decir, dejar la justicia, la misericordia y la fe. En eso consiste, pero no solamente en eso, hay mucho más y de eso hemos hablado la anterior semana y pues vamos a seguirle haciendo preguntas al texto. Y ahora nos vamos a enfocar en una pregunta que dice, ¿y qué significa el amor? Si vamos a dejar el amor, ya entendemos lo que es dejar el amor, pero ¿y qué es el amor? Bíblicamente, pues esto es el amor. El amor viene de una palabra que es ahabá. Quiere decir yo doy o yo me doy o yo me entrego. Y el ejemplo más poderoso de amor está en el versículo más famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, yo me doy, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En una pareja, ¿cómo se aplica esto? Cuando tú dices que amas a tu esposa o a tu esposo, tú te das por él, tú te das por él. Así como Cristo amó a su iglesia, los maridos debemos darnos por nuestra esposa y viceversa. También nuestra esposa, cuando nos ama, ella va a entender que tiene que darse por nosotros. Es decir, ambos se dan y eso hace una unidad perfecta de amor. Pero esto no funciona cuando uno solo se da y el otro no se da. Es decir, no ama de verdad. Terrible es cuando viene la infidelidad en un matrimonio. Uno se da por el uno y ese uno se da, pero no por su cónyuge, sino por un tercero. Eso es terrible. Ahí ya no puedes hacer más que poner las cosas en orden. Si alguien está atravesando infidelidad en su matrimonio o en cualquier situación, le aconsejo frene y corrija eso. No vaya a ser que después que quiera frenar, cargue en esa frenada toda su familia. Cuanto antes es mejor corregir la infidelidad. Y si alguien está viviendo o haciendo la acción de infidelidad, más le vale cambiar lo antes posible, porque no hay nada oculto en el reino de Dios ni fuera del reino de Dios. Dios conoce todo. No le podemos engañar. ¿Ok? No sé por qué estoy hablando esto, pero creo que es necesario. De pronto usted conoce a alguien que está atravesando por infidelidad. El consejo es este. Cuanto más temprano se resuelve el tema de la infidelidad, hay más esperanza. Pero cuando uno deja que la infidelidad siga avanzando, la infidelidad crea raíces profundas y va a hacer daño, pero menos daño cuando es temprano, que se ha arrancado esas raíces desde el origen, ¿no? Así que el amor significa darse enteramente por algo o por el otro. En otras palabras, por los hijos o por el cónyuge. En el orden sería primero por el cónyuge y después por los hijos. Vamos, más ejemplos del amor. Vamos a dar un poquito más de ejemplos porque esta palabra amor a veces se la confunde con una emoción, pero no es una emoción. Sí, el amor tiene emociones, pero el amor en esencia es una decisión. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo de Primera Corintios, por ejemplo, dice aquí que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, pues solamente soy un profesional del evangelio. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, bla, 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 puro ruido, etcétera, etcétera. Me voy a detener en el 5. Dice, el amor, dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es dejar el amor? Dejar el amor, hemos dicho, es dejar la justicia, la misericordia y la fe. Pero ¿qué es el amor? El amor, aquí estamos aprendiendo que no hace nada indebido. Sí, el amor, por ejemplo, si alguien está viviendo en fornicación por alguna cosa,
Y de pronto en esa acción de fornicación conquista a esa persona y le dice yo te amo. O simplemente está con esa persona y hay cierta conexión romántica. Eso no es amor, porque no están haciendo lo correcto. Eso es pasión. Eso se desvanece. Eso no va a durar. Eso va a traer problemas. Si hay de pronto matrimonios, o sea, parejas que no han puesto en orden su relación de pacto, o sea, de amor, pues no están en lo correcto. El amor no es así. El amor hace lo correcto. El amor no hace nada indebido. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor del cual estamos hablando. Y no tenemos que dejar este amor, porque si dejamos este amor, ya de hecho estamos por un mal camino. Hay más. Dice versículo 13, y lo podría leer uno por uno estos versículos, pero ya hemos hablado de esto la anterior semana. El versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, lo necesario siempre va a ser el amor. Esto es necesario. ¿Ok? Amar es la decisión correcta de hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera no a nuestra manera. Así que el verdadero amor es aprender a hacer las cosas de forma bíblicamente correcta. Porque si no digo así, de pronto para alguien lo correcto es ser infiel una vez por semana. Hay gente que piensa así. No, lo correcto es ser fiel. Y uno no es medio fiel. No puede ser medio fiel o medio infiel. O eres fiel o eres infiel. Es lo mismo que decir soy un hijo de Dios. No puedes decir soy un casi hijo de Dios. No, eres un hijo o no eres un hijo. Yo tengo dos hijos y mis hijos no son casi mis hijos. Desde el momento que han sido concebidos, ya son mis hijos. No hay casi hijos en el reino de Dios. O eres o no eres. Perdónenme si les estoy hablando muy claro y muy fuerte o lo estoy tratando de hacer con mucha gracia, pero es tiempo, llegó el momento de regresar de verdad a las escrituras y no jugar simplemente a ver cómo nos va con el juego de la fe filosófica. No tengamos esa fe. Amén. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo de Mateo 22, 34 al 40, el gran mandamiento. ¿Qué es el amor? Estamos hablando de eso. Pues el amor, le preguntaron a Yeshua, ¿qué es lo más importante de esta vida? ¿Qué es lo más importante que tenemos que considerar? Y Yeshua responde y dice, pues lo más importante, es decir, el gran mandamiento en la Torá, es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. O sea, no hay nada más importante que esto. Pero el segundo es semejante. Y este está ligado como una moneda que no puedes separar las dos caras. La primera cara es amar a Dios. La segunda cara de una moneda es amar al prójimo. Nadie puede separar eso. Cualquiera que dice que ama a su prójimo y no ama al Señor primero, está mintiendo. No es verdad. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, y decir amo al prójimo, a quien vemos. No tiene sentido eso. Y dice, de estos dos mandamientos dependen toda la instrucción y los profetas. O sea, aquí está la verdadera doctrina. Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, o sea, este es el primer gran mandamiento, y aborrece a su hermano, este es el segundo gran mandamiento. Dice, si alguno dice esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí están los dos mandamientos. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí están los dos mandamientos. Tú vas a encontrar muchísimas referencias a estos dos mandamientos. Muchísimas referencias a lo largo de las escrituras. Desde el principio, desde Adán, vas a encontrar estas referencias. Estos dos grandes mandamientos obviamente son una representación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una representación de toda la Torah. En los 10 mandamientos están las festividades bíblicas. Usted dirá, ¿y dónde están? Pues están en los primeros 4 mandamientos. Nosotros guardamos el Shabbat porque honramos a Dios.
Por eso están en los primeros 4 mandamientos, el resto de todo. Podemos conocer toda la Torah de Yeshua, pero si no tenemos amor al hacer la Torah, de nada nos sirve. Así que es importante el cambio de carácter y cómo hacemos las cosas, y no solamente tener una fe académica o una fe intelectual. Nuestra fe tiene que ser con obras probadas y demostradas primero en nuestras vidas y no en las de los demás. En las de los demás llegará el momento de aquí a unos 400, 500 años, si el Señor te los da, para que tú te empieces a enfocar en los demás. No puedes hacerlo. La vida no te alcanza. No te alcanza 70, 80 años de vida para corregir tu propio carácter. Por eso que necesitamos de algo poderoso para corregir nuestras vidas. Tal vez te va a alcanzar el tiempo solamente para ayudar a que tus hijos corrijan sus vidas mientras son jovencitos. Pero cuando ya tus hijos son grandes, más te vale. Más te vale desarrollar una amistad buena con ellos que te permita tener puentes y no muros. Ese es un consejo ya de un padre que tiene hijos grandes y me está funcionando bien. Gracias al Señor. Ya estamos entrando a la doctrina de los Nicolaitas en 2 puntitos más. Seamos luz que ilumina, no que encandila. Recordemos, la Torá sin amor es legalismo. La Torá, el amor sin Torá es apostasía. Y de aquí viene algo que es lamentable ver. Hay mucha gente que está en Torá y más que una luz que alumbra, tienen un reflector de luz de esos que a todo mundo le quieren decir su pecado, a todo mundo le quieren demostrar que están en pecado. Salga de esa forma de vida, amado hermano. No es el llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado que el Señor nos ha hecho es ir a pescar. O sea, primero es ser discípulos, o sea, ser estudiantes. El llamado del Señor, de Yeshua, se refiere a que estudiemos, que seamos discípulos. Y después que discipulemos a otros. ¿Y quiénes son esos otros? Pues nuestro prójimo, los que están cerca de nosotros. Si tú eres papá, tus hijos; si eres soltero, tus padres y tus parientes. Quien está cerca de ti. Así que no hagamos esto que está en esta imagen, esta luz que encandila. Seamos mejor esa luz que ilumina. Y estoy dando énfasis en las cosas importantes, porque cuando nosotros somos de los que encandilamos, la gente no quiere ver. Y es verdad, nos hemos equivocado, todos. Yo también me he equivocado. José me cuenta que al principio igual, él andaba como con un reflector. Y él, gracias a su experiencia, a mí me ayudó a equivocarme menos. Pero hay algo en nosotros que entramos al camino y queremos golpear a uno o golpear al otro. No hagamos eso. Nunca la ira del hombre, el enojo del hombre, la corrección del hombre va a cambiar la conducta de alguien. Lo que va a cambiar es que el hombre, el ser humano, los padres, los pastores, todas las personas, apliquemos la corrección de Dios, o sea, la Torah de Dios, para cambiar la conducta del hombre. Seamos la luz que ilumina, no la luz que encandila. Amén. Ok. Sigamos adelante y ya entramos al punto central de este día. Aquí estamos. Si quieres, sáquele foto a esto. Esta es la conclusión de lo que significa amor bíblicamente. Esto es lo que significa amor bíblicamente. Número 1, como repaso, amor significa yo me doy o yo me entrego. Es decir, el amor bíblicamente es darnos integralmente para aprender a obedecer la Torah de Yeshua. Por eso Yeshua dice, si me amas, date por entero para obedecer mis mandamientos. Sí, date por entero. Quiere decir que vas a llegar a esa plenitud poco a poco. Amor significa obediencia. Conclusión número 2. Por eso amamos a quien obedecemos o a quien nos damos. Número 3. Practicar la Torah sin amor es legalismo y practicar el amor sin Torah es apostasía. Esa es la conclusión de qué significa el amor bíblicamente. Y si le damos a la conclusión de qué es dejar el amor, hay 2 conclusiones. ¿Qué significa dejar el primer amor? Conclusión número 1. Significa dejar lo más importante y necesario de la Torah, que son la justicia, la misericordia y la fe. Conclusión número 2. Significa dejar de obedecer los mandamientos de Dios por amor, lo cual de una u otra forma nos llevará a poner por encima de la Torah los mandamientos de los hombres. No dejemos el primer amor. El primer amor consiste
en esencia, en estas dos cosas. Obviamente, debe haber mucho más. Debe haber mucho más. Yo no soy el único que tiene estas conclusiones. Hay gente que tiene más conclusiones. Bienvenidas todas las conclusiones. Lo importante es que por lo menos entienda estas dos cosas. Que dejar el primer amor tiene que ver con dejar estas tres cosas. Y dejar el primer amor tiene que ver con dejar de obedecer la Torah de Yeshua. Recuerde, la Torah de Yeshua es obedecer al rabino Yeshua. La Torah simplemente podría ser obedecer a Maimónides. Y no estamos obedeciendo a Maimónides. Aprendemos algunas cosas de Maimónides, porque él era un buen rabino también, pero desde que él puso dentro de sus 13 preceptos cómo protegernos de Yeshua, o sea, del Mesías, ahí es donde ya tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Así que revisemos nuestras vidas para ver dónde hemos caído y hagamos teshuvá de purificación, o sea, de arrepentimiento constante, para regresar al camino. Recuerde, cuando la Biblia te dice, recuerda de dónde, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, te está diciendo, hay esperanza, pero primero ve dónde caíste. Primero revisa y te voy a dar algunos tips aquí. Si quieres saber dónde caíste, una de las primeras cosas que tienes que ver es quién o quiénes son tu influencia principal. Fíjate alrededor, las personas de tu alrededor, las personas cercanas a ti. Si los primeros 5 cercanos a ti no te están guiando a obedecer la Torah, esos 5 cualquier rato o cualquiera de esos 5 cualquier rato te va a hacer desviar del camino. Cuídese bien en sus amistades, número 1. Segundo punto, segundo tip para no desviarnos del camino y saber dónde hemos caído es todo lo que ingresa por tus ojos, por tus oídos, por tus sentidos. Si no es algo que glorifica al Señor, vas a caer. Un ejemplo, la música. Por ejemplo, si dentro de lo que es la música que estás escuchando no es edificante, no glorifica a Dios. Y para ti como que ya se ha vuelto, como ya tu oído se ha adormecido, ya no tienes el sensor que revisa si eso es edificante o no, pues vas a terminar escuchando cualquier canción por el ritmo, sin importar la basura que te están metiendo con ese ritmo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, eso nos puede pasar a todos. Yo alguna vez me puse a escuchar algunas canciones así, nada más por estudiar, y después de pronto me di cuenta que mi cuerpo estaba tarareando esas canciones horribles. Y yo lo hice con un plan de investigación, pero bueno, todos eh, corremos el riesgo. Y tercer tip, si quieres, tercer tip importante para no desviarte del camino es respeta a las autoridades. Honra a tus padres, si tú quieres. Eso es un tip sumamente importante. Si tú eres hijo, la relación más importante después de Dios, la cual debe estar siempre al día, es tu relación con tus padres. Y padres con sus hijos. Esos son 3 tips importantes que espero que los hayan arreglado. Hay muchísimos tips, pero estos 3 son importantes para saber dónde hemos caído. Si en uno de estos 3 has caído, arrepiéntete. Nada más. Así de fácil, así de claro. ¿Y cómo uno se arrepiente? Pues regresamos a la Torah, volvemos al camino, nos ponemos en orden y un ejemplo de eso es hacer un bautismo de purificación. ¿Qué es el bautismo de purificación? En realidad, más que el ejercicio de bañarse con agua, sumergirse con agua, es sumergirse con la Torah o con la palabra del Señor, es hacer que la Torah nuevamente te cubra. Eso es en esencia el ejercicio, porque a veces confundimos y qué es el acto de bautizarse. No. Eso es un buen acto, es una buena forma gráfica de lo que tenemos que hacer, pero recuerde que el agua representa la Torah. Wow, ¿cómo estamos de tiempo? Ahora sí, vamos a enfocarnos en los nicolaitas y esto lo voy a hacer rápido. ¿Qué son? El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Eso dice el penúltimo versículo. ¿Y qué son las obras de los Nicolaitas? Espero que hayan investigado. Esto les nos va a ayudar muchísimo si es que usted investigó. Pero las obras de los Nicolaitas son bastante peligrosas. Veamos cuáles son estas obras. La palabra Nicolaitas viene de dos palabras unidas. Una es Nikaos, que significa victoria, y Laos, pueblo. En otras palabras, Nicolaitas significa el que vence sobre el pueblo, o sea, el que somete al pueblo. En esencia significa eso. Las obras de los Nicolaitas usan recursos para manipular al pueblo. El nicolaísmo, si usted quiere, son obras o doctrinas centradas en administrar personas de tal forma que las personas estén debajo de tus normas, debajo de tus reglas. Y eso odia el Señor. Sí. Y se los digo porque realmente por fin entendí un poquito más esto que es tan peligroso. Vamos a ver. Los nicolaitas creaban jerarquías. ¿Las jerarquías son buenas? No, no son, perdón, las jerarquías no son ni buenas ni malas, dependen las manos de quien esté, para que ya lo tenga bien claro. No es malo hacer una jerarquía, no es malo tener una empresa y poner un organigrama. Ese no es el problema. El problema está quién es la cabeza. Ese es el gran problema. No es malo que en el hogar hay una cabeza, pero si en el hogar no hay cabeza, si no hay un cabezón, ese es el problema. Tiene que haber una cabeza en el hogar. Y esa cabeza, ya la vas a ver hoy. Mejor, vamos a verlo así. Los nicolaitas creaban jerarquías, estructuras de administración y gobierno en las iglesias, donde el centro no era o no es Yeshua. Ellos tratan de organizar al pueblo de Dios basándose en modelos sin la Torá, sin Torá. El centro de estos gobiernos estaban basados en el hombre. ¿De quién estamos hablando? De Grecia. ¿Cuál es el centro de las estrategias, herramientas de Grecia? El centro siempre va a ser el hombre, aunque le llames lo que le llames. Puede ser un judío, puede ser un no judío, puede ser un pastor, puede ser un no pastor, lo que tú quieras. Pero si el centro de tu fe es un hombre, ya tienes en algún grado este peligro de los nicolaitas. Veamos. Los nicolaitas reemplazan el gobierno de Dios como el rey de Israel con el gobierno de un hombre, tal como sucedió cuando el pueblo pidió un rey. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo dijo, no, queremos un rey como las naciones, queremos un organigrama, queremos que el rey nos gobierne. Y Dios les dijo, esto les va a costar muy caro, no es tan fácil. Pero al final Dios les otorgó eso por amor también a nosotros, amados hermanos, porque nosotros ya sabemos la historia, ya sabemos dónde es que Israel empezó a caer seriamente. Y aún así, de esa caída, Dios lo rescató a través de David. David fue el que fue rescatado. De los tres reyes, David fue rescatado. Los tres cayeron, pero David fue rescatado por su buena actitud. Fíjense bien la importancia del buen carácter. Entonces, aclarando, organizar no es malo, hacer jerarquías no es realmente malo, depende de las manos de quien esté. Organizar y administrar en realidad es algo bíblico. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. En otras palabras, lo malo es que la Torá de Yeshua no sea la piedra angular de lo que hagas. No estamos hablando de la iglesia o del templo. Lo que hagas, sí, lo que hagas. Los nicolaitas no se han metido solamente en la religión, los nicolaitas se han metido en las empresas, se han metido en las familias, se han metido en todo. ¿Por qué cree que el fútbol o el deporte generalmente es practicado justamente en los momentos donde hay una reunión de estudio bíblico? Sí, cuando es fin de semana. Justamente en los días de reunión, en Shabbat, es donde hay más actividades deportivas. Alguien diría los domingos, no, pues tendría que vivir en Estados Unidos. Aquí es donde las escuelas convocan a los jóvenes de todas las naciones, de todo el mundo en Estados Unidos. El día sábado es el día de mayor actividad deportiva. Yo pensé que era el domingo, pero es el día sábado.
mucha estrategia del nicolaísmo. Siempre tratan de interferir que la palabra de Dios sea el centro. Ya está descubriendo qué es el nicolaísmo, se lo voy a presentar aquí con una figura. Las obras de los nicolaitas. ¿Ok? Aquí tiene un ejemplo. Esta es una pirámide de la religión madre, la madre de las religiones. Estamos hablando de dónde surge justamente el papado y todo eso. En este caso no lo puse como el papa aquí, sino puse el objetivo del nicolaísmo. Tiene que ver con la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam tiene que ver con el dinero, hacer las cosas por el dinero. En otras palabras, el nicolaísmo siempre te lleva a la raíz de todas las maldiciones. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, no el amor por la Torá. ¿Ya está entendiendo qué es el nicolaísmo? Su objetivo es desviar tu amor, para que termines amando aquello que tú crees que es tu fe bíblica y termines amando y defendiendo eso para decir yo soy católico y católico voy a morir, que yo soy bautista y bautista voy a morir. Olvídese de eso. Tengamos cuidado. Esta pirámide es peligrosa porque es muy parecida a una pirámide que hizo que el Señor casi destruya nuevamente la tierra, pero no lo hizo. Lo que el Señor hizo es que nos dio los idiomas, porque hizo que el hombre ya no se ponga de acuerdo, porque mientras el hombre se ponía de acuerdo, lo único que hacía era unirse para ir en contra de Dios. Estoy hablando de Babel, la gran confusión. Nimrod fue el primero en crear justamente torres, organigramas o jerarquías. Nimrod prácticamente él era alguien que sometía al pueblo. Eso es el nicolaísmo. Nimrod ponía a los demás sobre su autoridad, debajo de sus pies, porque a él lo aplaudían. Él era un cazador y usaba su estrategia, usaba sus habilidades para rebelarse contra Dios. Dice la Biblia, él era un valiente cazador, dice delante de Dios. Pero usted lea el contexto, ¿qué significa eso? Delante de Dios quiere decir enfrente de Dios. Se le enfrentaba. Nimrod, o sea, los nicolaitas generalmente son aplaudidos por los hombres, son héroes para los hombres, porque ellos promueven gobiernos sin Torah. Ese es el nicolaísmo. Nikaos, laos, victoria sobre el pueblo, rebelión contra Dios. Toda persona que pretende guiarte al cielo o al Señor sin la Torah de Yeshua está haciendo el papel de Nimrod o de los nicolaitas en tu vida. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Vamos a aclarar más esto. Esta es la doctrina. Entonces, ¿qué son las obras de los nicolaitas para descubrir un poquito más qué es lo que está, qué es este peligro que ha entrado tan fuerte en nuestras vidas y ni cuenta nos hemos dado? Pues aquí le va. Le voy a mostrar algo con algo que se llama el átomo. Todo en la Tierra está girando. Preste atención a esto. Todo, absolutamente en la Tierra está girando. ¡Wow! Fíjese, una célula suya está girando. Es decir, todo en la vida tiene un centro. Y este centro hace que lo demás gire alrededor de ese centro. Vamos con otro ejemplo. El universo está girando y está estable gracias a que tiene un centro. El centro del universo es el Sol. Es el Sol. Y usted sabe que el sistema solar sin el Sol en su lugar no funcionaría. Entonces, ¿quién es el centro de nuestras vidas? Va a definir si nosotros somos estables o no somos estables. Escuche bien esto. Si así es el centro de todo, fíjese bien, el objetivo de las obras de los nicolaitas es cambiarte el centro, cambiarte el centro, cambiarte el eje central. El nicolaísmo viene para decirte, este es el centro. Esta es la jerarquía que tú debes seguir. Esta es tu cobertura. Esta es la forma que debes llegar al cielo. Esta es la forma que debes llegar a Dios. Y ahí es donde se levantan los hombres ungidos. Yeshua es el centro, ha sido y siempre va a ser el centro. Pero los nicolaitas vienen a presentarte otro centro.
A partir de ahí crean puentes o jerarquías o formas para que tú empieces a caminar en estas doctrinas y al final, si tú te separas del centro que es Yeshua, piensas que ese centro es también Yeshua, o sea, Jesús, y es ahí donde terminas en otro lugar. ¿Qué pasaría si en las llantas de tu auto se sale el eje? Vas a estrellarte. ¿Qué pasaría si en el universo la Tierra se sale de su eje? Ya no existimos más. Por eso es que Dios controla el universo y también nuestros átomos, pero nos está dando la oportunidad de que nosotros no cometamos estos errores. El nicolaísmo tiene estas jerarquías. Fíjese la pirámide, papa, cardenales, etcétera, más o menos así. Y esta es una organización de una iglesia protestante. Igual, no es que en esencia está mal esto directamente, sino cuando tú revisas en cuál es el centro, cuál es el eje, ese es el problema. Revisemos esta pirámide. ¿Cuál es el centro de esta pirámide? Pues Vaticano, el Papa. ¿Cuál es el centro de alguna de las organizaciones religiosas? Pues el Papita Menor, o sea, aquí hay 41,000 centros. O sea, diferentes denominaciones tienen cada uno su centro, tienen su papita, decía alguien. Bueno, entonces todo esto es nicolaísmo y de eso hay que tener cuidado. Le voy a mostrar cuál es la forma de jerarquía correcta según la Biblia y con esto vamos a terminar. La jerarquía bíblica nos habla de lo siguiente. Primera Corintios 11 al 3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. El llamado de Dios no es a los pastores. Escuche bien esto, hermanos. Los pastores somos instrumentos de Dios, pero el llamado de Dios es a los padres, a los papás. Siempre ha sido así. Dios llama familias. El Señor no está llamando denominaciones o iglesias o lo que tú quieras llamar como una organización humana. El Señor llama familias y a esas familias las une. Por eso que a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que dice aquí 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Él es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, podemos llegar a Dios por medio de Yeshua, no por Nimrod o por las obras de los Nicolaitas. Muy parecidas son. Nuestra cobertura espiritual, si usted se da cuenta, entonces, primero, a ver si se entiende esto y no me malinterprete. Nuestra cobertura espiritual no es Dios. Escuche bien esto, no es el Eterno. No es el Eterno, espero no traer confusión. Nuestra cobertura espiritual en este mundo, en esta dimensión terrenal, es Yeshua. Porque Dios no puede ser tu cobertura. Él es el aire que respiras, Él es el todo de todos. Debajo de Él están todas las cosas. Y debajo de Él puso, o a su derecha, si quieres en ese lenguaje, está Yeshua. Y a Él se le otorgó toda cobertura. Cuando decimos, mi cobertura es tal persona humana, estás en grave peligro. Ese es el peligro del nicolaísmo. Y no estoy diciendo que no respetes a esa persona, respétalo, ámalo, pero revisa si esa cobertura te está entorpeciendo llegar a la Torá. Si te está entorpeciendo, te está ofreciendo otra forma de llegar a la Torá, ten cuidado que esa otra forma se parezca a la de Nimrod o a la de del nicolaísmo. La única forma de llegar al cielo es por medio de la Torá de Yeshua. Él es el pastor de pastores. Y así es cubierta una persona, un hombre, y así es cubierta una esposa, y así es cubierta una familia. Y así, cubiertos de esta forma, nos cubrimos la congregación que el Señor está levantando en toda la tierra, los llamados a salir fuera. Amén. Gracias, Rey. Me encanta cómo siempre compartes la palabra con tanto ejemplo. Es cuando dices la verdad y muestras cómo hacer las cosas y con tanto ejemplo. Aprendemos mucho.
Gracias por eso y gracias por ser el sacerdote de tu casa y de esta linda congregación también. Gloria a Dios. Acompáñame a orar, familia. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día de reposo. Gracias por cada una de las personas que se ha conectado hoy. Gracias te doy por la vida de mi esposo, que con tanto amor, Señor, él busca de ti, escudriña tu palabra, Señor, y nos da de una forma tan práctica, Señor, tus enseñanzas. Bendícelo más, Señor, y llénalo más de tu palabra, Señor. Gracias por todo ese amor que tiene para con todos nosotros. Damos gracias por darnos la ciudadanía legal, Señor, que comamos del árbol de la vida cada día de nuestra vida, para que nuestras acciones sean acorde a ellas. Que estemos conscientes de que conoces nuestras obras y que con ellas alegremos tu corazón, haciendo lo que te agrada, recordando el ejemplo del Mesías. Que tengamos la claridad de reconocer lo malo y a los malos, y que alumbremos y demos sabor a la vida, como la luz y la sal que tú quieres que seamos. Que desarrollemos paciencia en medio del sufrimiento, que trabajemos arduamente sin desmayar por amor de tu nombre, recordando siempre de dónde hemos salido. Líbranos de ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, que mantengamos vivo nuestro primer amor, practicando la justicia, la misericordia y la fidelidad. Sí, Que Señor. no hagamos nada indebido, que no busquemos lo nuestro, que no nos irritemos ni guardemos rencor, que no nos Sí, sí. alegremos de la injusticia, que nos gocemos de la verdad, que suframos y creamos y esperemos y soportemos en amor, eh, que el amor que quieres que tengamos. Que Sí, sí. recordemos siempre que la ira del hombre no produce la justicia que tú quieres. Que seamos la luz que ilumina y no la luz que encandila. Que revisemos nuestras vidas para ver dónde hemos caído, para tener un arrepentimiento constante y genuino. Que no nos desviemos, que no desviemos nuestro corazón hacia la doctrina de los nicolaitas y Sí, que sí. tengamos muy claro que tú eres el centro de todo. Damos Mm. gracias, Padre, por esta enseñanza y oramos por la paz de Jerusalén. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén, amén y amén. Gracias, preciosa. Gracias. Hasta aquí llegó la grabación.